inicio a la defensa, de acuerdo a la reglamentación vigente, que cambia en algunos aspectos, pero no en en las bases de la misma. Tenés entre media hora y 40 minutos para hacer la defensa. Y bueno, los únicos que están habilitados una vez que termines de hacer de corrido tu defensa son los jurados. El resto de los que estamos aquí no podemos emitir ningún comentario, ¿sí? Bueno, una vez que finalizan las preguntas por parte de los jurados, nos tenemos que retirar todos, menos obviamente los jurados y un miembro del programa de agronegocios, y después te vamos a avisar, ¿sí? Te vamos a avisar para que vos puedas volver a ingresar, para que escuches el dictamen, la devolución del dictamen. Después te lo van a enviar por mail una vez que los jurados lo emitan y lo puedan firmar, ¿sí? Así que no hay mucho más que eso. La pantalla es tuya, así que, bueno, todo lo mejor. Bueno, bárbaro, muchas gracias, Sebastián. Bueno, empiezo compartiendo la pantalla. Carolina, ¿podés indicarme si se ve bien? A ver, porque yo la compartí, pero hay quizás una demora. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, bárbaro. Buen día a todos. Bueno, este es el título de la tesis, factores que afectan la adopción de agricultura orgánica, el caso del grupo de productores Pampa Orgánica. Bueno, estuve bajo la dirección de la ingeniera agrónoma doctora Silvina Cabrini y con la codirección con la ayuda de la ingeniera agrónoma y magíster Evangelina Dulce de la FAUBA. Bueno, un poco para poder contarles cuál es la hoja de ruta para esta presentación, voy a comenzar hablando brevemente sobre el planteo del problema y el marco conceptual, luego comentar sobre la agricultura orgánica como alternativa para la producción. Continúo con unos datos que hacen referencia a la agricultura orgánica en la Argentina. Luego continúa con los objetivos de la tesis y cuál fue la metodología utilizada para cumplir con los objetivos. Continúo con los resultados y finalmente la discusión de esos resultados para cerrar con las conclusiones. Bien, comenzamos entonces. Bueno, el aumento de la demanda mundial de los commodities agrícolas para la producción de alimentos y combustibles han generado un fuerte incentivo para la intensificación de la producción agropecuaria en la región pampeana de Argentina. Este contexto de intensificación de la producción en conjunto con la mayor expansión de la actividad han provocado grandes preocupaciones y nuevas demandas por conocer y poder valorar cuáles son los posibles efectos de esta actividad sobre los recursos naturales. Es así entonces que surge el interés por poder estudiar alternativas productivas en donde haya una redefinición de los sistemas de producción que contribuyan tanto a la protección de los recursos naturales, a la producción de los alimentos sanos, a la soberanía alimentaria y que entonces así también contribuya a la equidad en los territorios. Entonces, en este contexto de redefinir sistemas de producción es que surge el interés por analizar, estudiar casos de productores agropecuarios que hayan optado por alternativas productivas que pueden considerarse a priori más sustentables. También hacer esta investigación entendemos que puede hacer una gran contribución a generar insumos de información para el diseño de políticas públicas que tengan que ver con el sector. Entonces, así es como surge la producción orgánica, agricultura orgánica como alternativa productiva, una alternativa donde
donde ocurra menor impacto negativo en los ecosistemas. Es una alternativa de intensificación ecológica de la producción. Es un sistema que está orientado a los procesos más que a los productos en sí. A su vez, son productos que tienen una certificación, que esto da, digamos, garantía y habla de productos trazables, en donde cuando están certificados, están producidos bajo normas específicas conocidas, entonces esto es lo que da el aval de ciertos manejos y ciertos procesos para su producción. Pero bueno, también hay ciertos cuestionamientos a la agricultura orgánica como alternativa de intensificación ecológica. Estos cuestionamientos son varios, dichos por diferentes autores. Por ejemplo, algunos cuestionan que la simple certificación orgánica no da garantías de que un sistema sea a priori sustentable. Entonces allí hay, digamos, algunos cuestionamientos, pero aún quienes la cuestionan a esta actividad como alternativa ponen en valor y rescatan el accionar de estos productores orgánicos, ya que indican que son actores que todos los días en sus campos están innovando y generando información y asumiendo también el propio riesgo de probar, errar, fallar, pero siempre con un fin en donde generan información que puede ser útil para el propio sector y para ellos, ¿no? Bueno, para dar otras características sobre esta producción, también hay varias investigaciones. Ensayos experimentales a largo plazo, por ejemplo, han indicado que la agricultura orgánica es rentable o al menos competitiva con respecto a la agricultura convencional. Sin embargo, hay otras investigaciones que indican que en términos de los rendimientos, los rindes obtenidos en la producción orgánica están aproximadamente un 30% promedio para el cultivo de grano con respecto a los rendimientos obtenidos en el caso de la producción convencional. Pero sobre esto no hay una posición unánime, digamos, entre varios autores, ya que también otros trabajos manifiestan que esta cuestión comparativa en cuanto a los costos de producción y rendimientos entre ambas alternativas productivas es escaso, digamos, en términos de que hace falta revisar en qué, digamos, contextos son analizados esos establecimientos. Por eso allí es donde dice que las diferencias de rendimiento son altamente contextuales, que esto, digamos, refiere a que la agricultura orgánica hecha, digamos, trabajada en un ambiente determinado con cierto manejo puede dar perfectamente el mismo rendimiento cuando uno lo compara con respecto a la agricultura convencional. Con respecto a los costos de producción, también hay diferentes opiniones. Hay una opinión bastante general que tiene que ver con que en la agricultura orgánica bajan los costos de producción y esto tiene directamente que ver con el menor uso de insumos, ya que esto, digamos, también es uno de los principios de la producción orgánica, que tiene que ver con el no uso de insumos de síntesis química, entre otras. Pero bueno, quienes indican esto, digamos, que refiere a unos posibles menores costos de producción, también indican que hay nuevos costos que se suman con esta actividad, que tiene que ver con los costos por incorporar cultivos de cobertura u otros, digamos, cultivos para las rotaciones, e incluso hay un costo bastante importante que tiene que ver con costos asignados al mayor laboreo. Pero bueno, también en este contexto surge que estos menores rendimientos potencialmente y en ciertos ambientes obtenidos en la producción orgánica pueden ser compensados parcial o totalmente por el valor premium de estos productos orgánicos. Y lo que es también interesante, como para cerrar con esta sección, es que en todos los casos de estos trabajos
sí hay una opinión común de todos los autores en donde indican que hay un beneficio potencial de la agricultura orgánica que excede lo intrafinca, digamos, más allá de las valoraciones de cada productor individual y posibles beneficios que tengan que ver con la rentabilidad, con costos, etcétera, hay un beneficio potencial que excede tranqueras para adentro, que tiene que ver con un beneficio para toda la sociedad. Y esto hace entonces que tenga mayor interés poder comprender cuáles son los incentivos y las limitaciones para implementar esta agricultura. Para dar un poco de números y poder entonces ponderar y ver cuál es la ubicación que tiene Argentina en el mundo, Argentina está en un segundo lugar, es ese gráfico de barras acostadas arriba a la derecha, en donde tiene un 3,6 millones de hectáreas certificadas orgánicas, y está Australia en primer lugar. Ese gráfico es del año 2018, pero datos validados con el último informe de SENASA, que es del año 2019, rondan en datos parecidos. Hoy Argentina está cerca de los 3,7 millones de hectáreas certificadas orgánicas. Y esa relación entre los países también se mantiene. En cuanto a los establecimientos certificados, hoy están en un valor cerca de los 1.269 establecimientos, y este es un dato importante, que se explica también con otros gráficos, que el número de superficie, de hectáreas cosechadas de la última campaña fue de 70.500 aproximadamente hectáreas. Que este número, con respecto a los números que venían registrándose en los últimos años, está en descenso, porque hasta el año anterior estaba en aproximadamente 81.000 hectáreas, y esto rompe la tendencia en donde venía con años en alza en cuanto a superficies cosechadas, y esta última campaña tuvo una baja y ronda en este número de los 70.400. En cuanto a la distribución de hectáreas cosechadas, allí pueden ver tanto en el gráfico de barras, en donde la región pampeana ocupa aproximadamente un 32% del área total, y esto es también, digamos, llamativo, porque en los años anteriores la región pampeana ocupaba aproximadamente, pasaba el 60%, y acá, digamos, podemos ver cómo tuvo una baja importante. Aquí vemos, por ejemplo, también otro dato importante como para comentarles, es que cuando uno mira Patagonia está en menos del 10%, y cuando uno habla de la superficie orgánica certificada total de Argentina, el 90% está dado por los pastizales patagónicos para la producción ovina en Patagonia, pero entonces ese es el dato de las hectáreas certificadas, y en cambio en este gráfico que vemos abajo son las cosechadas, ¿sí? Son los vegetales cosechados. Y en cuanto a la distribución por producto, allí también pueden ver cómo el 35% es ocupado por cereales y oleaginosas. También tuvo un cambio importante, ya que años anteriores, ocupaban más del 60%, y quedando entonces en un primer lugar los cultivos industriales con 46%. También en este último registro de SENASA del año 19, podemos ver cómo los cultivos toman mayor importancia, cultivos que tienen que ver con los frutales, son los del área verde. En cuanto a las empresas certificadoras, son 4 en Argentina, que son las que ven ahí. Estas certificadoras son las que certifican los productos orgánicos, y aquellos productores argentinos que certifican bajo estas certificadoras también reciben el sello Orgánicos Hoy, que esto, digamos, también muestra a la Argentina como un país comprometido con esta actividad. Bien, entonces hay diversos
trabajos hechos a nivel mundial sobre el proceso de toma de decisión de los productores, o sea, cuáles son los valores y las motivaciones a la hora de elegir sistemas alternativos en donde se busque generar un mayor cuidado ambiental o una, digamos, producción alternativa. Hay algunos autores que han analizado este enfoque sobre, digamos, desde un enfoque de economía racional, que es el más estudiado, digamos, la verdad, en donde básicamente el factor, digamos, primordial que se da con este enfoque es que la búsqueda de aquellos productores que eligen esta alternativa productiva tiene que ver con un fin que es el de maximizar el beneficio económico para su propia empresa, o sea, obtener un resultado económico mayor, digamos, con respecto a otras posibles alternativas. Esto, digamos, también toma valor en esta producción, ya que la producción orgánica es un negocio de especialidades, lo que hace que estemos hablando de un mercado más pequeño, con menos competencia, en donde hay un mayor poder de mercado, y entonces uno puede obtener una mayor captura de valor por esta característica de la posibilidad del precio, del premium de los productos orgánicos. Y lo que es también interesante es que en estos trabajos hay una homogeneidad entre, digamos, en las respuestas de los productores, que esto, digamos, quiere decir que hay un supuesto en donde se entiende que todos los productores eligen de una misma manera y por un solo factor que tiene que ver con este incentivo económico. Y por otro lado, hay otras investigaciones, varios autores que han analizado estos incentivos a la hora de producir desde un enfoque de las ciencias del comportamiento, en donde lo que se pone como primer factor a la hora de decidir de qué manera producir tiene que ver con los valores, motivos y las actitudes y cómo estos juegan a la hora de decidir. Lo que es también interesante es que en estos trabajos se ha estudiado mucho sobre las características de estos actores, o sea, tanto se ha analizado características de los establecimientos y de los propios actores y ver si hay vínculo entre estas características y la toma de decisión. En este caso, tiene que ver con que si, por ejemplo, el tamaño del campo, si es chico o grande, si esto afecta, digamos, al compromiso y a la decisión de qué alternativa elegir, y hay otros aspectos de las características de los productores que tienen que ver con la edad, formación, experiencia previa, la proyección que ellos tienen con su propia empresa, el nivel de ingreso y la participación en la comunidad. Entonces, sobre esto, digamos, refiere a este aspecto que está allí, que dice sobre la heterogeneidad entre los productores, donde se espera que a partir de esas variables pueda haber diferentes respuestas a la hora de elegir de qué manera producir. Así entonces es como llegamos a los objetivos de la tesis, que el objetivo general es identificar los factores que afectan la decisión de los productores de convertirse a la agricultura orgánica y describir las principales fortalezas y limitaciones de la agricultura orgánica extensiva con la finalidad de generar información de utilidad para el diseño de políticas para el sector, con 3 objetivos específicos. El primero es describir el caso del Grupo Pampa Orgánica Norte para dar marco a esta investigación. El segundo, identificar los principales factores que afectaron la decisión de adoptar el sistema de producción de agricultura orgánica. Y el tercero, identificar cuáles fueron las principales limitaciones que enfrentan los productores del grupo para esta producción. La metodología, bueno, analizar cuáles son las motivaciones, las valoraciones de los productores y de estos actores para comprender qué es lo que estimula a que ellos tomen ciertas decisiones respecto
a la forma de producir es un fenómeno complejo y esto requiere de enfoques alternativos de investigación. Para este caso, para este estudio, la metodología elegida fue el estudio de caso simple, que el caso simple tuvo que ver con la relevancia del caso Pampa Orgánica, en donde es el primer grupo y es el único, digamos, hasta el día de hoy, que existe en nuestro país de producción orgánica extensiva. Y bueno, el estudio de caso permite hacer un enfoque holístico de investigación, es una metodología apropiada para conducir una investigación del tipo fenomenológica como es este caso, permite combinar herramientas y métodos para la construcción de la información, usando variables como es en este caso, tanto cualitativas como cuantitativas, y permite entonces comprender el comportamiento humano y cuáles son las razones que existen detrás de este comportamiento. En cuanto a la recolección de la información, lo que se hizo fue entrevistas a los asesores y promotores del grupo Pampa Orgánica Norte, también allí participaron asesores del grupo Pampa Orgánica Sur, y entrevistas a los propios miembros del grupo Pampa Orgánica, a los 9 productores. La herramienta utilizada para esto, para las entrevistas, fue un cuestionario, que ese cuestionario tuvo preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas cerradas sirvieron para poder dar respuesta básicamente al primer objetivo, que tuvo que ver con la caracterización de los responsables, de los tomadores de decisiones, y con la caracterización de los sistemas productivos, y las preguntas abiertas, fueron utilizadas básicamente para poder contestar los aspectos que tienen que ver más con cuáles fueron los incentivos y cuáles fueron las limitaciones a la hora de decidir de qué manera producir. Esta información fue complementada también con información que se recolectó con varias visitas, bueno, a todos los campos de los productores, y con la participación en reuniones de los mismos productores, que lo hacen con bastante frecuencia, y también junto con los productores hicimos visitas a los módulos agroecológicos del INTA Pergamino y el INTA Marcos Juárez. Allá hay imágenes que dan cuenta de esto. Bien. Para el análisis de la información recolectada, lo que se hizo fue, en primer lugar, todas las entrevistas fueron grabadas, luego se hizo una transcripción de las grabaciones, se trabajó con codificación abierta, que esto quiere decir que partimos del cuestionario, en donde hubo varias categorías predefinidas de antemano, y luego de haber hecho todo el trabajo de campo, cuando se hizo la lectura y el análisis de la información obtenida por las respuestas, vimos que había nueva información que se iba generando. Entonces esto hizo que las categorías previas, algunas fueron transformadas, incluso otras, digamos, modificadas, y hubo también creación de nuevas categorías. Lo que se usó, que agregó también mucho valor para este análisis, fue el programa ATLAS-T, que es un programa que sirve para analizar datos cualitativos. Lo que se hace, bueno, o lo que se hizo, fue cargar los 9 proyectos, que así como se los llama en este software, y bueno, este programa permite segmentar textos con unidades unidades de significado. Cada cita fue marcada, digamos, y así fue donde se fueron confirmando y viendo cada una de las variables, y cómo estas categorías, ¿sí?, cómo estaban representadas por las 9 opiniones de los integrantes del grupo. O sea, visualmente, digamos, permite para una misma categoría poder analizar todas las opiniones dadas para esa categoría por los 9 productores. También luego, al final, y solo con el fin de poder sintetizar la información, se crearon variables binarias,
y luego se hicieron tablas de frecuencia, y para las respuestas clave también se hizo nube de palabras, que esto fue para el caso de cuáles fueron los incentivos y cuáles fueron las principales limitaciones. Esto es una tabla bastante intensa, digo yo, porque tiene mucha información, pero bueno, pudimos construir esta tabla en donde podemos ver que para cada uno de los objetivos allí están las categorías de análisis, y cada categoría también tiene sus subcategorías, y allí sintetiza en el esquema de tabla cuál fue la metodología usada para cada caso. Esto fue en el caso del objetivo 1, que primero se trabajó, como hemos dicho antes, en el perfil de los responsables y en el perfil del establecimiento, y en segundo lugar, para el segundo objetivo, también allí vemos cuáles fueron las categorías de análisis con las subcategorías, y lo mismo para el objetivo 3, que refería a las principales limitantes y al futuro de la empresa. Así pueden ver que, por ejemplo, para las limitantes, que lo vamos a ver igual un poquito más adelante, cuáles fueron las subcategorías. Bien. Aquí, para caracterizar al grupo, este mapa, bueno, pueden ver los 9 campos de los productores del Grupo Pampa Orgánica Norte. El Grupo Pampa Orgánica Norte representa 10.000 hectáreas. El Grupo Pampa Orgánica total aproximadamente rondan las 24.000 hectáreas, y Pampa Orgánica Norte tiene esas 10.000 hectáreas. El número de los productores es 9, y bueno, y es para destacar que la mayoría de los productores tienen más de 50 años, y que si bien todos son profesionales, casi en ningún caso tienen formación específica en las ciencias agropecuarias. Así se destaca lo del grupo como espacio de formación, porque esto, digamos, también es algo que salió en todas las entrevistas, el significado del espacio de grupo para cada uno de sus integrantes. Y en términos de sistemas de producción, en cada caso, que allí podemos ver que el 20% de la superficie está ocupada por cultivos de granos, y el resto es asignada para ganadería. Bueno, perdón acá que no se ve bien el título, es caracterización, quedó con el logo tapado. Aquí en este gráfico lo que quiero mostrar es la superficie de los 9 campos, superficie total orgánica, en donde podemos ver que hay una gran variabilidad, hay campos muy grandes y campos muy chicos. Y en cuanto a los años de agricultura orgánica, excepto los 2 campos que están en transición, que son los más pequeños, en todo el resto de los casos llevan más de 12 años de agricultura orgánica. Esta tabla también es interesante porque hay una descripción detallada sobre los sistemas que cada campo tiene, digamos, y allí básicamente podemos ver que hay un grado de diversificación productiva bastante alto en todos los casos. Solo un campo es 100% ganadero, con pastizal natural. En casi todos los casos, en 6 campos de 9 en realidad, tienen planteos mixtos. En cuanto a la producción de granos, en esa campaña que fue en el año 2015 y 2016, de los 9 campos, 7 utilizaron maíz en sus rotaciones, 6 usaron soja, y en la mitad de los casos utilizaron también doble cultivo trigo-soja. También algo interesante es que la mitad de los campos tiene pastizales, y en todos los casos podemos ver que hacen siembra de cultivos tradicionales como no tradicionales. Bueno, respecto a la fuente de información y el asesoramiento, Pampa Orgánica organiza, ellos van rotando, y estas reuniones, era lo que comentaba antes, es un espacio de mucho valor para ellos, ya que es el espacio en donde ellos más identifican dónde pueden capacitarse, aprender y pensar en nuevas mejoras para la actividad.
En estos espacios que hemos sido parte también para esta investigación, se invitan profesionales para hablar sobre diferentes temas que ellos demandan, y también algunos productores mencionaron la importancia de las parcelas que están en el módulo, en el INTA Pergamino e INTA Marcos Juárez, que hemos ido también a conocerlas, y también lo marcan como un valor importante porque son espacios en donde es una fuente de información para el manejo de la producción de los cultivos sin el uso de agroquímicos. Respecto a otras categorías que fueron también analizadas, fueron las estrategias comerciales, y allí lo que este gráfico indica es la frecuencia con que los productores participan en la compra conjunta de insumos, en la venta directa de los productos, en obtención si tienen o no marca propia, en si hacen transformación de sus productos y si tienen contratos ya sea para el mercado interno o para exportación. Bien, en cuanto al factor económico, los factores que se analizaron para esta gran variable fueron dos, digamos. Se preguntó sobre la posibilidad de mejorar el resultado económico de la explotación, cuán digamos, importante era esto para los productores, y sobre la estabilidad económica productiva. En el primer caso, mejorar el resultado económico refiere a la posibilidad de obtener un valor premium en los precios de los productos orgánicos, y el segundo caso refiere a la posibilidad con esta producción de usar menores insumos y a los altos niveles también de diversificación productiva. Y si bien en algunos casos se hace mención sobre el factor económico en cuanto al análisis de la alternativa productiva, en ninguno de los 9 casos sale como un factor principal el hecho de del factor, digamos, económico y cómo esto juega a la hora de decidir. Así, en este gráfico rápidamente comento que puede verse que solo en un solo caso se hace mención de la importancia económica, pero en 8 casos, digamos, en 8 de 9 casos, en ningún momento sale esto como un factor principal. Y sobre la estabilidad económico-productiva, allí 4 productores manifiestan que la producción orgánica hace que el sistema productivo en general sea mucho más estable, o sea, hasta incluso ven esto como un incentivo para la producción. En cambio, la otra mitad de los productores indicaron, han hablado mucho sobre la inestabilidad y hablan de riesgo, que este riesgo está asociado directamente con los riesgos, digamos, productivos y básicamente con la complejidad en el manejo. Estas son citas que quería compartirles porque son representativas, bueno, son, digamos, textuales de opiniones de los productores. Así, bueno, una dice: empecé cuando no había ningún precio diferencial, lo orgánico fue en primer lugar una decisión de vida y en segundo lugar venía el tema del precio. Si hubiéramos seguido con lo convencional, tal vez el resultado económico era mayor, pero la decisión no pasaba por ahí. No es fácil transformarse en orgánico y vivir de ello lleva tiempo. Y esta última opinión que dice que hay productores que entran a la producción orgánica solo por el valor de mercado, buscando un nicho, y por otro lado estamos nosotros, dicen ellos, que son los que toman la decisión de elegir sobre esta, digamos, producción por otros valores que no tienen que ver con el factor precio y con una posibilidad de un premio, ¿no? Y estas son otras citas que hacen referencia a la segunda variable económica, que era lo de estabilidad, que acá sale mucho el gran factor y el gran valor que tiene la ganadería para abonar a la estabilidad del sistema. Con más animales es cada vez más fácil convertirse a orgánico, la ganadería ayuda, salvo la situación general. Bueno, si les parece, paso porque creo que estoy con el tiempo medio justo. El factor ambiental, bueno, ya hablamos recién sobre los factores económicos.
Ahora pasamos a esta sección que refiere a los factores ambientales, en donde se consideraron 3 aspectos. La primera fue la importancia en conservar la productividad del suelo, la segunda, disminuir el impacto en los ecosistemas, y la tercera, producir alimentos sanos, ¿no? Y bueno, algunos de los productores del grupo han mencionado los 3 factores interrelacionados, y esta cita es muy representativa, donde dice que el orgánico te define la máxima calidad ambiental, trabajar para uno mismo, para el sistema, para la biodiversidad, para la calidad de agua, suelo y aire, y para el consumidor, que se alimentará con calidad e inocuidad. Luego tenés la pata económica y social. Bien, entonces en estas variables analizadas lo que podemos ver es que con este primer factor que habla sobre la conservación de la productividad del suelo, fueron 5 los productores que hicieron mención, 3 fueron los que lo mencionaron como un factor principal, pero otros 2 luego también hicieron mención sobre su importancia en cuanto a cuáles son las motivaciones para elegir cuál producción hacer. En cuanto a la disminución del impacto en los ecosistemas, todos los productores han mencionado esto como principal valor y motivación. Y en cuanto a producir alimentos sanos, si bien en un solo caso se hizo mención como factor principal, en otros 5 casos también salió como un valor de importancia. Referido a la variable conservar la productividad del suelo, estas son las citas para compartir. La contaminación del suelo por agroquímicos y la posible contaminación de los alimentos nos preocupa mucho. El concepto es mantener el suelo fértil para que la planta sea sana y rica y para que los animales coman buena comida. Y estas son otras citas que refieren a los otros 2 factores, a las otras variables que tienen que ver con el incentivo de producir alimentos sanos y disminuir el impacto en los ecosistemas. Esto es una síntesis, es una tabla en donde resume todo lo comentado hasta ahora, que son de los 2 factores ambientales y los factores económicos. Esas siglas refieren a cada uno de los campos, que son 9, y así pueden ver de los 9 campos quienes hacen mención del factor como un valor importante a la hora de tomar la decisión, que son los del círculo con borde simple, y los del círculo con borde grueso refiere a el factor principal. O sea, el resto es quien lo menciona, y los que están en círculo más grueso refiere a cuál fue el principal mencionado para cada uno de los casos. Bien, en cuanto a las limitantes, si bien la complejidad en el manejo es una característica de este sistema, la verdad es que según los resultados, en ningún caso esto sale como un desincentivo para los productores. Si bien manifiestan que es una gran limitante, en ningún caso, y esto fue repreguntado, fue un desincentivo para la gran mayoría. En este sentido también hay algo que se destaca, que casi todos mencionan el valor de permanecer mucho tiempo en el campo, ¿no? Cuando ellos, digamos, comparaban que en esta actividad, en la producción orgánica, lo que tiene también es que requiere de mucha presencia en el campo, digamos, con respecto a una actividad convencional, y bueno, y para ellos esto es un gran valor. Sobre otras limitantes, también las otras variables fueron la falta de conocimiento sobre las prácticas y la falta de asesoramiento. Esto salió de manifiesto en todos los casos. Los 9 establecimientos han querido contratar técnicos especialistas, y bueno, así es donde sale la limitante, que no hay muchos ingenieros agrónomos o profesionales de las ciencias agropecuarias, pero que no tienen formación específica en producción orgánica. Y luego otras de las limitantes también es la falta de insumos adecuados, que esto tiene que ver también con un vínculo con la falta de inversión en ciencia y tecnología para este sector. Y por último también
destacan la escasa participación del Estado en cuanto a la promoción de esta actividad. Estas son también citas que hacen referencia a lo que comentaba antes, para la variable complejidad en el manejo. Básicamente son dos grandes cosas, que uno tiene que ver con el control de plagas y lo segundo con el uso de UTAs, digamos, con el tema de la necesidad de mayor laboreo para poder tener un manejo adecuado. Estas son otras citas que hacen referencia a las otras variables que, como comentaba recién, la falta de conocimiento, la falta de asesoramiento, falta de insumos y de tecnología en general, y el rol del Estado. En cuanto al rol del Estado, allí hay una cita que dice: faltaría que el Estado evalúe cuál es el valor económico de esto. El productor orgánico le está haciendo ahorrar en distintos rubros, en salud pública y en la contaminación de las aguas. También esto es muy representativo de todas las opiniones hechas por los productores para esta variable. En cuanto a los factores clave, que está en vínculo con los objetivos planteados, sobre cuáles son las principales limitaciones, ¿sí?, para estos productores a la hora de elegir alternativas de producción orgánica, hicimos una nube de palabras, digamos, a partir de todas las respuestas obtenidas por los productores y por los asesores, y allí podemos ver, esto básicamente indica, es un conteo, indica el número de veces que estas palabras salen en todas las entrevistas. Y al otro factor que tiene que ver con cuáles son las principales motivaciones, incentivos, así también podemos ver cuáles son las palabras que más han salido en las respuestas de los productores y de los asesores en vínculo con las motivaciones. Salud, orgánico, agroquímicos, suelo, ambiental, biodiversidad y otros. Pasamos a la discusión. Los resultados de este estudio muestran que el principal factor que motiva a los productores a realizar agricultura orgánica es la preservación del medio ambiente. Diferentes estudios han reportado resultados similares en diversas regiones del mundo. Si bien hay variabilidad en los resultados de otras investigaciones, se reporta en general relaciones con la edad, que esto, digamos, tiene que ver con lo que yo comentaba antes sobre la heterogeneidad en esa respuesta, tamaño de la explotación, expectativa de futuro y formación y experiencia profesional. Allí habla de esas relaciones, ¿no?, que en casos son negativos y en otros positivos. Y si bien en este estudio no se realiza una prueba formal estadística entre, digamos, de relación entre estas variables y las actitudes que han tomado los productores, finalmente los resultados de este caso analizado no coinciden con las investigaciones, básicamente respecto a que en la bibliografía hacen referencia a que productores con menor edad y estando en establecimientos grandes tienen más iniciativa para optar por esta alternativa productiva, y esto no se condice con los resultados obtenidos en esta investigación, hablando respecto de la edad y del tamaño de la explotación. Si bien la posibilidad de mejorar el resultado económico de la empresa no es mencionada por los productores como factor principal, la viabilidad económica de esta producción aparece como un factor clave para permanecer y crecer en la actividad, y los problemas agronómicos, la falta de inversión en tecnología, la falta de conocimiento, como se comentó antes, aparecen como aspectos claves, y estos problemas y estas limitaciones sí, digamos, coinciden con lo analizado en las autorías internacionales. Sobre la expectativa de futuro, algunos autores hablan sobre la planificación, pero lo hacen desde un aspecto más económico-financiero y no sobre el traspaso generacional, digamos, de esta actividad dentro de cada empresa. En cambio, en el caso del estudio del grupo Pampa Orgánica, en todos los casos confirman que no tienen hijos o
otras personas que tengan interés de darle continuidad, pero también en todos los casos manifiestan que no es una preocupación para ellos porque hablan de ese beneficio que excede las tranqueras abiertas, tranqueras adentro, perdón, porque hacen referencia al beneficio para toda la sociedad, o sea que trasciende lo familiar. Las conclusiones de este trabajo, bueno, los 9 productores incluidos en este estudio manejan superficies muy variadas, en donde hay campos muy chiquitos, que son los que están en transición, con 45 hectáreas, hasta campos muy grandes, donde pasan las 4.000 hectáreas, y como comenté antes, excepto los 2 casos de los campos pequeños, todo el resto tiene más de 12 años de agricultura orgánica. Si bien el principal factor que motiva a los productores está vinculado al cuidado del medio ambiente, es necesario una mejora en las tecnologías, tanto de procesos como de insumos que permitan mejorar la productividad y bajar los costos de producción. Y esto último también es interesante para destacar que los productores de grupo no han podido transformarse el 100% en orgánicos, a pesar de todos haber manifestado que es una intención de ellos llegar a este 100%, y esto da, digamos, evidencia de que el factor económico hace que no puedan cumplir con este objetivo que ellos tienen, ¿no? Las principales limitaciones son las que ya, digamos, comenté, que están asociadas a problemas de manejo de los cultivos, básicamente al control de las malezas. Según la visión de los productores y de los asesores, el rol del Estado debería ser clave en las políticas de promoción para la actividad. Y bueno, y para futuras investigaciones sería interesante contar con un seguimiento de estos productores a través del tiempo, ampliado el grupo de productores relevados, porque ya hoy ese grupo está con una composición distinta, y bueno, y se espera que esta temática tome mayor importancia debido al aumento de las superficies con restricciones en el uso de agroquímicos en la actualidad. Muchas gracias. Estos son proyectos de INTA y INTA UNOVA que estamos trabajando, en donde también esta tesis tuvo, digamos, lugar como ejes de algunas investigaciones. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Perfectamente. Sí, perfecto, gracias. Perdón, bueno, sé bastante más del tiempo. No hay problema, estábamos muy entretenidos escuchando, así que no hay ningún problema. Bueno, Luciana, arranco yo, si les parece, no sé cómo estamos. Eva, ¿querés que...? Sí, bueno, bueno, primero felicitarte por el trabajo, es un trabajo profundo el que has hecho y está muy bien documentado, así que bueno, felicitaciones por eso. Desde mi visión hay algo que me llama poderosamente la atención y que vos lo nombrás en las conclusiones del trabajo, en el análisis que estás haciendo también, te diría que desde el inicio. Y es que los productores tienen una determinada edad, son en promedio de igual o más de 50 años, por lo tanto podríamos incluirlos dentro del concepto, dentro de la franja etaria de los baby boomers. Pero estos productores que están al frente de una empresa, a la mayoría de los cuales les ha costado muchísimo tiempo instalarse, digamos, y sostenerse como una empresa de producción orgánica, que además todos sabemos que eso implica un esfuerzo económico, técnico, etcétera, etcétera. La enorme mayoría de ellos, si no todos, no están preocupados por el precio, o sea, no es el precio la principal motivación, sino que hay una motivación más ambiental, relacionada con los stakeholders, etcétera. Y me llaman la atención dos cosas. La primera es que no hay, en la mayoría de los casos, vos marcabas en uno de los últimos gráficos, tablas que presentaste, los redondelitos con los nombres de los campos y los que estaban marcados con línea oscura, digamos, o línea gruesa, eran los que eran la motivación más fuerte, digamos, y uno solo, si no me acuerdo mal, uno solo nombra al consumidor como un tema focal, ¿no? Tema que me parece importante porque es muy extraño, llamémoslo así, que
o muy llamativo, mejor dicho, no extraño para no usar una palabra que no corresponde, muy llamativo que los productores hagan todo el esfuerzo que han hecho, sostengan la producción, bla, bla, y no estén preocupados por el cliente, o por lo menos no lo dicen de una manera directa, primero. Y segundo, que también me pasa lo mismo con esto, no están preocupados por la sucesión. O sea, ellos no están preocupados por si su familia les interesa el negocio, por si tienen sucesores en su empresa, digamos, que sigan con esto, lo cual es llamativo porque teóricamente esta cuestión debería formar parte, o sea, todos estos valores que los productores consideran importantes y los ponen de relevancia, deberían ser los valores empresarios. Entonces eso quiere decir que en sus empresas o no son empresas familiares o no están, la familia no está involucrada en la empresa. Entonces, un poco con esta temática, con estos dos elementos, ¿qué reflexiones te vienen respecto de esto en función de las entrevistas que has tenido, las charlas más off the record, digamos, más allá de lo que aparece en el trabajo como información dura? Bien, sí, yo sobre este tema hemos charlado mucho porque también, digamos, coincido con que es algo muy llamativo. A mí me parece que tiene que ver primero con una convicción muy fuerte sobre este tema de que el único valor es el cuidado ambiental, lo cual es, digamos, interesante, pero también hace pensar que cuando uno va sumando información que hace a los aspectos económicos, de manejo, etcétera, si bien claramente generan, aspectos negativos para su propia producción, digamos, afectan incluso sus propios incentivos, que era esto, por ejemplo, que yo comentaba recién, de todos tienen como una proyección de mediano plazo de convertirse en 100% orgánicos. Ahora, pasaron 12 años y nadie pudo hacerlo. Entonces, y nadie lo hizo, claro. Como que uno pone, digamos, un poco en duda sobre ese balance que ellos tienen en cuanto al interés de lo económico-ambiental, que bueno, en definitiva fue el punto medular para esta tesis, digamos, estos dos puntos, ¿no? Si era lo que más importaba, el factor ambiental o el económico. Y si bien uno ya queda, digamos, convencido cuando escucha al Grupo Pampa Orgánica que lo que prevalece es la importancia por la conservación de los recursos naturales, también yo creo que si no empiezan a considerar ciertos aspectos que tengan que ver con la rentabilidad, que cuando uno habla, digamos, con ellos sí lo hacen, pero en una cuestión un poco más balanceada, hace que, digo, porque esto, digamos, también fundamenta lo que vos comentabas, de que de los 9 casos solo uno hizo énfasis sobre la conservación de alimentos sanos. Si bien todos refieren sobre ese punto, no fue, digamos, compartido por todos. O sea que ahí es donde creo que están un poco lejos del mercado, pero es una opinión mía, y donde no tienen como nada más, más de vínculo con la demanda y con el mercado potencial que hay. Y respecto de ¿qué te pareció respecto de esto de la sucesión, ¿no? A mí porque me llamó poderosamente la atención que a la gente no le interese que no tiene seguidores, digamos, en la empresa, que ellos van adelante solos y miran para atrás, no hay nadie y no les parece importar, en función a los datos que presentabas, ¿no? Sí. En ese punto creo dos cosas. Primero que porque tenemos también experiencias de hijos de algunos productores del Grupo Pampa Orgánica Norte que han experimentado trabajar con ellos en el campo y fue de corta duración, digamos. O sea que esto, digamos, también habla de este factor que, si bien ellos ponen en valor de que la producción orgánica requiere mucho tiempo físico, digamos, y mayor dedicación en el campo respecto a la producción convencional, esto que es un valor para ellos padres, digamos, no es algo compartido por los hijos, y sí creo que este convencimiento fuerte que ellos tienen sobre que la producción orgánica tiene un beneficio que excede las tranqueras adentro, sino para la sociedad en general y para la población, hace que entonces no sea una limitante para ellos que no tengan hijos o otros actores cercanos que puedan continuar. Entienden que es una red que igual alimenta a esta idea, digamos, de un beneficio un poco más amplio, ¿no? Bien, gracias.
Pedro, Pablo, no sé quién quiere seguir. Sí, Pablo, sí, no, ¿cómo andás, Luciana? Me gustó Hola, mucho la Pablo. presentación, muy Gracias. buena, te felicito. Entre los factores que vos identificás que estarían afectando lo que es el desarrollo, la competitividad, hablaste de los costos de producción. ¿Podrías tratar de desagregarlo un poco y ya entrando en lo que es el sistema de certificación que también nombraste? ¿Vos ves que el sistema actual es una limitante en cuanto al poder llegar a ser 100 orgánico full en estos 12 años por los que atravesó el grupo? ¿O en realidad pensás que el sistema actual cumple de manera cabal los objetivos del sistema y estos mayores costos están asociados en realidad a la obtención de insumos, de materias primas, a la mayor cantidad de mano de obra en el campo, etcétera? O sea, ¿pensás que el sistema actual de tercera parte es una limitante? Gracias. Bien, a ver si entendí bien. Bueno, a ver, vinculando un poco lo de varias autorías y varios trabajos, cuando hacen referencia a que la agricultura orgánica asume mayores costos de producción, refiere a estos cambios de esquemas en la composición del uso de la tierra, donde se deben incorporar, bueno, primero que en una superficie total, las hectáreas cosechadas, digamos, para el cultivo de grano serían menor, digamos, respecto a una producción convencional, y esto hace que haya que incorporar cultivos de cobertura, ¿sí? Y otros, digamos, cultivos para aportar a esto de las rotaciones. Esto hace que, bueno, esto, digamos, coincide con lo que el grupo expresa sobre posibles menores costos por el menor uso de insumos, pero ellos sí, digamos, manifiestan fuertemente lo de los mayores costos asignados a la necesidad de mayor laboreo y a ciertas ineficiencias también para hacer las prácticas, ya que tienen herramientas viejas, falta de maquinaria y demás. Así que esto es un poco lo que ellos expresan y cuánto esto, digamos, coincide con lo analizado en los estudios. Pero no sé, Pablo, si estoy contestando, porque vos hablabas de la certificación, ¿no? Sí, hablaba en realidad más bien del esquema. O sea, a mí me queda claro que la producción o los costos que tiene la producción bajo un sistema orgánico tiene un costo diferencial mayor, asociado a mayor cantidad de trabajo en el campo, el uso de semillas específicas con identidad preservada o certificada previamente como orgánico, un costo diferencial. Pero este mayor costo que vos señalás en tu trabajo está asociado estrictamente a lo que es la producción, o también incorporás dentro de lo que es el sistema el proceso de certificación, que es el que le da el diferencial. Entiendo. Esto fue, digamos, también consultado cuando uno habló de los valores, digamos, de cuánto cuesta certificar, pero en el grupo nunca salió de manifiesto que esto sea, digamos, si bien es algo caro, entre comillas, digamos, y así fue dicho, pero nunca salió como una variable para sumar a esta ponderación de los costos, digamos, el tema de la certificación y los procesos que esto conlleva, ¿no? No Okay. sé si sí, está perfectamente respondida, en realidad porque en este último tiempo se vienen analizando por diversos grupos de productores primarios otros esquemas diferenciales a los que actualmente conocemos como certificación de tercera parte. Entonces te preguntaba, aprovechando tu trabajo, si vos sabés encontrar, y siempre se señala que el esquema de certificación es una limitación para el ingreso de mayores productores a lo que es un sistema de producción orgánica. Vos no lo evidenciaste como una limitante. No, para nada, y fueron temas que los hemos charlado y no salió esto que vos comentás como una limitante, ¿no? Perfecto. Y respecto hablaste de que sería importante contar con políticas públicas desde el Estado que traccionen o posibiliten este tipo de producciones. ¿Pensás en algún esquema diferencial, en algún sector de la cadena? ¿Pensás que en realidad el incentivo tiene que estar en la exportación? O sea, Mirá, ellos
ellos mismos manifiestan cosas, por ejemplo, cuando ellos le dan un gran valor a los módulos agroecológicos, tanto el de INTA Pergamino como el de INTA Marcos Juárez, esto también, digamos, sale como una decisión en parte del Estado. Digo, ¿cuánto presupuesto tiene el INTA asignado para esos módulos? También hace que ellos hagan una, digamos, ponderación sobre cuánto valor el Estado, digamos, le da, ¿no? Para digamos, promover esa actividad. También todos manifestaron que han elevado proyectos para ciertas investigaciones, para incorporar tecnologías y para poder un poco innovar, digamos, en estas prácticas y que han, digamos, tenido poco acompañamiento en general. Pero yo lo veo, y siendo bien al grupo Pampa Orgánica, como ellos valoran los módulos e incluso sobre estos temas, como ellos están, digamos, al tanto de los presupuestos que tiene, por ejemplo, el INTA para estos módulos, y entonces así es como desde esa institución, digamos, cuánto está en agenda esta temática respecto a los otros temas que la experimental, por ejemplo, tiene, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Yo coincido con Gustavo en cuanto al que al consumidor lo ven muy lejos. Sí. Y su logotipo para identificar los productos orgánicos argentinos, y la campaña es Orgánico Hoy, como vos referenciaste. Gracias. Gracias a vos. Luciana, por ahí, importante que me parece que el trabajo es muy bueno y el grupo tiene un grado de desarrollo relativo basado justamente en sus principios, que son más filosóficos que productivos comerciales. Pero por ahí, recién Pablo hizo un comentario que es importante registrarlo, que el logo es Orgánico Argentino. Hoy es parte de la campaña, no se llama hoy el logo. Eso para que quede claro, que Pablo lo dijo, pero no lo bien a fondo. Después los productores, yo no los conozco a fondo todos, pero hay algunos que estoy seguro que es 100% orgánico. No son todos orgánicos y convencionales. Me parece que eso no es así. Sí, en el caso de, es cierto, Pedro, y eso sí aplica para el caso del 100% ganadero, ¿no? No sé si hace referencia. No, en el caso de Dos Hermanas es 100% orgánico. No tiene ninguna parcela convencional. Ok. Uh-huh. ¿Y por qué considerás vos que los productores tienen una parte todavía convencional? ¿Cuál es el factor que los limita a tener el 100% orgánico, tanto la ganadería como la agricultura? Bien. Para mí son dos, digamos, factores que están vinculados. Uno tiene que ver con esta supuesta brecha de rendimiento que existe entre la producción orgánica y la producción convencional. Ellos mismos además manifiestan que hay un grado de inestabilidad, o sea, hablan de dos términos clave, inestabilidad y riesgo, ¿no? Donde estos están, riesgo, digamos, refieren a que cuando hablan de la producción orgánica, dicen que cada año es como una timba para ellos respecto a que los posibles resultados de rentabilidad, de rendimiento, digamos, cada año son muy inciertos para ellos. Por eso también, en esa misma línea, dicen que la ganadería, digamos, confirman que el tema de la ganadería es clave en esta combinación para darle estabilidad, digamos, al sistema en general. O sea que a mí me parece que es por una imposibilidad, como un primer factor, por una imposibilidad técnica, porque faltan tecnologías, falta innovar para este sector, que eso es lo que también creo que hasta que no ocurra esto, digamos, va a seguir estando esa idea de brecha entre posibles resultados y rindes entre ambas alternativas. De hecho, ellos manifiestan esto, ¿no? Que falta inversión en ciencia y tecnología como para poder aproximarse a rindes más óptimos y a que den también estabilidad entonces para sus campos. Así que básicamente es por un tema económico
y también, bueno, y esto hace que esta inestabilidad hace que tampoco puedan tener una mínima certeza para poder proyectarse al menos en el mediano plazo, para ir, digamos, tomando hectáreas y ir ocupándolas para una producción orgánica, digamos, respecto a las que tenían con uso convencional. Pero digo que todo, igual ahí yo, digamos, también quedé con una idea un poco confusa en términos de que si bien todos están sumamente convencidos de que quieren ir hacia ese logro, hacia poder llegar al 100% convencional, ninguno ve algo de corto plazo como para poder hacer que esto ocurra. Son digamos, conscientes de la falta de tecnología, de la complejidad, y es como que ya es como un sistema propio en sí mismo. Y los campos, ¿consideras que no estén en zona núcleo les limita la estabilidad de los rendimientos? Porque parecería ser que algunos de ellos están en zonas bastante difíciles para la producción agrícola, entonces parecería que la producción ganadera les resulta más fácil para amortiguar los cambios. Esa inestabilidad que ellos manifiestan tiene que ver con el lugar donde están ubicados. Podría ser, pero no totalmente, porque además cuando uno habla de la principal limitante que ellos manifiestan, si bien no es un desincentivo que tiene que ver con la complejidad, básicamente tiene que ver con cultivos de invierno, no con los cultivos tradicionales, digo, para la zona núcleo, digamos. Así que no creo que tenga que ver con dónde están ubicados los campos, no. Bueno, porque la falta de cultivo de cobertura es un problema para ellos porque no tienen buenos inviernos. O sea, algunos están en este momento con seca severa sin haber podido implantar cultivo de cobertura. Pero es un comentario porque conozco algunos de los campos. Entonces les limita la entrada que vos comentaste a lo que sería cultivos de cobertura en la cadena. Y en cuanto al factor que vos mencionabas y que mencionaba Gustavo, que me pareció importante, dos cosas. Uno, en relación a la distancia con el consumidor. Y el otro, el de la sucesión. En lo que es la distancia con el consumidor, ¿será que ninguno de ellos hace un producto que lo acerque? Porque ninguno de ellos hace producto final, hacen todos producto industrial. No entendí, Pedro, perdón, Claro, la pregunta. ellos llegan al consumidor, ellos producen granos para alimentación y no lo venden al consumidor, salvo algún caso que vende al consumidor, pero no, creo que no es del Grupo Norte. Todos venden directamente para consumo animal, o sea, no hay ninguno que esté relacionado con el consumidor. Lo ven muy lejos, me da la impresión. ¿Consideras que eso afecta su percepción del consumidor? Sí, claro. Solo en un campo, por ejemplo, que es el caso que está en Buquet, el Roble, ellos tienen bastante cercanía porque trabajan con una cooperativa que está en Rosario y ellos manifiestan esto, ¿no? De poder diseñar el producto, digamos, a partir del vínculo cercano con los posibles consumidores. Así que creo que tiene que ver con eso, pero digamos también comparto esta información que si no todos tienen vínculo o pueden, digamos, avanzar dentro de la cadena, y como también es como una causa bastante parecida con lo que pasa en el caso de quienes se han animado a exportar, tiene que ver con lo que ellos manifiestan, con que ellos se consideran buenos, digamos, tranqueras para adentro, digo, son buenos produciendo de forma orgánica, y cuando han querido tomar iniciativas que tengan que ver más con un rol comercial, ahí varios manifiestan que les ha ido mal, digamos, como que no se han identificado con ciertas competencias que vayan más allá de la parte técnica productiva orgánica. Luciana, si me permitís, yo haría una ampliación un poco a esto que están comentando. Más allá de que los productores no lleguen en forma directa o más o menos directa al consumidor, convengamos que cuando vos tenés un modelo de negocios tan específico como es que es tan de nicho aparte como es la producción orgánica, vos no, si bien es cierto que en general el productor
no debería estar lejano de las necesidades de los consumidores, no porque el productor llegue de manera directa o no, sino porque el productor produce para un sistema de negocios que termina en el consumidor. Entonces, más allá de sus experiencias personales, que puede haber habido sub y bajas, etcétera, y más allá del punto de la cadena, si queremos ponerlo en términos de cadena, del eslabón de la cadena donde esté el productor, que esté más alejado o más cercano del consumidor final o del usuario final, la conceptualización de un negocio tan específico como es el orgánico debería contar con una visión de consumidor y de necesidad de usuario mucho más concreta, porque si no, vos estás construyendo un modelo de negocios que es tremendamente específico para tirar el producto al mercado, igual que lo tira un productor tradicional de commodities, con la diferencia en que el productor de commodities sabe el precio de antemano y además sabe que el mercado le chupa todo. O sea, independientemente del precio, el mercado se lleva todo. En estos casos, donde los modelos donde el sistema es muchísimo más específico y mucho menos flexible, es un modelo muy poco flexible al lado de un modelo de agricultura tradicional en términos de adaptación rápida a vaivenes del mercado, con más razón vos tenés que estar mirando la lógica del consumidor y la lógica del mercado, porque si no te quedás entrampado, en cuanto te distrajiste, te quedaste entrampado en un proceso que te come. Entonces, por eso hice la referencia al principio de este tema de la visión del consumidor y del mercado, porque cuando vos te preocupás por los stakeholders, como se preocupan aparentemente estos productores, es raro, es muy llamativo que dentro de esos stakeholders no esté el consumidor final, no el usuario intermedio, el consumidor final, es decir, a mí no me preocupa, a mí me preocupa el impacto ambiental, me preocupa el aire, la tierra, el agua, lo cual me parece muy importante y no digo que sea menor, pero digo que dentro de esas cosas es llamativo que no vean las necesidades del cliente, no el mercado, no el precio, sino las necesidades del consumidor. Por eso era solo aclarar en este sentido, porque si no parecería que es un problema estrictamente de cantidad de eslabones desde el productor hasta el consumidor, y no era eso a donde yo iba, ¿sí? Claro, bien, sí. Incluso, Gustavo, esto se acentúa más en estos primeros años, digo, cuando uno habla del incentivo para alguien que no está haciendo agricultura orgánica y está viendo, digamos, para dónde decide, y en términos de incentivo, estos años encima primeros de transición, hace que esto, digamos, un poco se acentúe, ¿no? Porque esto, no tienen los mayores costos asumidos y demás, y no pueden, en teoría, digamos, tomar ese beneficio potencial de los valores de la producción orgánica. Que esto, y sumo a lo que preguntaba Pablo, esto sale también cuando hablan de las políticas públicas y del rol del Estado. Básicamente opinaron sobre al menos tener esta posible promoción de la actividad o algún incentivo, ayuda, al menos en estos años de transición, que son, digamos, también en donde muchos campos entran y salen, ¿no? Digamos, ni siquiera llegan luego a poder permanecer. Sí, no, claramente, porque aparte en esos años de transición, si yo no entiendo mal, vendés a precio de agricultura tradicional y tenés los costos de adecuación y de construcción de un sistema orgánico, con lo cual, digamos, la balanza se desarticula mucho más todavía. Sí, exacto. Y ahí influye mucho la falta de asesoramiento adecuado, porque alguien debería prever la situación de la transición en términos productivos, económicos, ambos juntos, porque son los que los hace fracasar, es más que nada la desmoralización de esos productores que ven que están cumpliendo una norma y no tienen ni siquiera plata para seguir, no es beneficio. Tal cual. Sí, pues les pasó un cultivo y bueno, esa es la falta de asesoramiento, que es un tema serio que marcaron ellos y que creo que sigue siendo, y la falta de insumos también. Y en cuanto a las políticas, voy a agregar a lo que comentaron los productores, que todos los modelos que hoy son agroecológicos eran orgánicos. O sea que hubo una política, un retroceso en las políticas, por eso la falta de políticas nacionales. No tiene que ver con actores específicos que ayudan al sector, sino con la política global cuando el INTA cambió totalmente su enfoque. Claro.
Bueno, en ese sentido, digo, esto último es que toma aún más, digamos, valor, por eso el estudio de caso del grupo Pampa Orgánica, porque resalta que es el espacio donde ellos comparten información, valían información, ellos mismos asumen el riesgo de la prueba y error de una nueva semilla, con nuevos ensayos y demás, porque como no encuentran asistencia técnica, digamos, gente calificada, son ellos mismos quienes aprenden haciendo, ¿no? Básicamente en el marco del grupo Pampa Orgánica. Y quizás el grupo no lo mencionó, o es posterior, pero el grupo invierte en la búsqueda de tecnologías porque han hecho viajes a Estados Unidos, han visitado diversos productores orgánicos de Estados Unidos que hacen cultivos de cobertura hace muchísimos años, algunos de hace 20 años. Así que ellos están invirtiendo lo que tienen ante la falta de quien les dé las soluciones en el lugar. Uh-huh. ¿Alguna pregunta más? Pedro, Pablo, Gustavo. No, para mí está muy bien y la verdad que es una muy buena síntesis de lo que pasa con los productores y saca a la luz muchos puntos sobre los que queríamos trabajar como conjunto. Bueno. Para mí estaba perfecto, ya estuvimos charlando bastante de lo que me llamaba la atención del análisis, así que todo muy bien. Para mí también está muy bien. Muchas gracias, Luciano. Bueno, entonces avanzamos, Luciana. No sé si le dejaste algún contacto a Caro. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, obviamente a las directoras también, los que quieran esperar, te avisamos cuando esté el dictamen, ¿sí? Bárbaro, yo corto ahora entonces la comunicación, ¿no? Sí, exacto. Te pedimos. Perdón, Gustavo, ¿vos querés hacer un cierre ahora? Perdón. Sí, había comentado eso. Sí, no, primero, en primer lugar, Silvina, te quiero felicitar por haber llegado a esta instancia y agradecerte, perdón, Luciana, y agradecerte a vos también y a Silvina y a Angelina que te guiaron hasta esta etapa y que hayas elegido, Luciana, la escuela para graduados y el programa de agronegocios. Estamos, tanto el director del programa como el director de la escuela te agradecen infinitamente. La escuela siempre es un momento de alegría cuando un alumno egresa, porque es nuestra misión tener egresados, y me pareció muy interesante tu trabajo sobre la agricultura orgánica en estos momentos en que se está debatiendo o hay tantas confrontaciones con la sociedad, entre los mismos productores, por las distintas orientaciones de tu agronomía, y siempre es bueno que desde la escuela te atiendan, y en este caso en particular tu análisis sobre la agricultura orgánica me pareció muy interesante, tomando como centro el caso de los productores de Pampa Orgánica, muy completo. Así que te felicito, agradezco a los evaluadores, evidentemente hicieron un trabajo muy interesante, seguramente lo habrán hecho también en la etapa de la corrección del manuscrito, pero yo ahora presencié el tipo de preguntas y Luciana también muy bien en tus respuestas. Me parece que están todos, has canalizado las inquietudes de los evaluadores también en esta instancia. Así que bueno, dicho eso, quiero agradecer también a Carolina, que organizó esta defensa. Es bastante complejo, ya hemos tenido un montón de defensas a distancia y por suerte hoy salió todo muy bien, pero hay veces que se complica y Carolina demuestra rápidamente también una gran adaptación a este cambio y hace que todas las defensas terminen como hoy muy bien. Así que bueno, no los quiero entretener más. Ahora sí, entonces, te agradezco otra vez, Luciana, y te felicito por haber hecho tu proyecto y finalmente tu tesis de maestría en nuestra escuela. Muchas gracias, Gustavo, por todos los comentarios. Gracias. Bueno, muy bien. Ahora sí creo que entonces nos retiramos, los que nos tenemos que retirar, y después seguramente te van a avisar para que te hagan la devolución, aunque sea oral, de la calificación y los comentarios que quieran agregar, y después ya te va a llegar por mail el dictamen.